Yo creo que en 1969 uno de los grandes acontecimientos fue la llegada del hombre a la Luna, como consecuencia de todo el proceso anterior de lanzamiento de satélites artificiales alrededor de la Tierra. Yo creo que fue un acontecimiento que fue narrado a través de la televisión por Jesús Armida, que precisamente es un periodista andaluz de Huelva. Yo recuerdo que entonces había pocas televisiones en las casas. Yo creo que sentarse para ver la televisión era pues casi una novedad, y muchos amigos pues nos sentábamos junto con la familia a ver la televisión, y a pesar de esas horas de la madrugada pues pudimos ver la retransmisión de la llegada del hombre a la Luna. Y voy a tu casa y te encuentro sentada en el suelo, despeinada, oyendo a los Rolling Stones que cantan esa canción que se oye a todas horas. I can't get no satisfaction. No fue un mal año aquel 69, y no lo digo simplemente porque cabalísticamente y sexualmente sea un número importante, sino porque, entre otras cosas, un servidor hizo El Río y Vuelvo a Granada, y vi por primera vez, o degusté por primera vez, las mieses del éxito. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, el tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. Después de algunos años donde había estado sufriendo un aprendizaje feroz en esto del rock and roll, donde añoraba cada vez más mi tierra en el sentido literal de la palabra, donde realmente me daba cuenta que nunca más podría volver a vivir porque la industria estaba muy lejos de ellas. En ese año 69, que nos trajo el advenimiento del hombre pisando la luna, sucedieron cosas increíbles y muy bellas, no solo alrededor de mi carrera, sino también alrededor de la humanidad, ¿no? Cosas no tan bellas también sucedieron, ¿no? El hecho de que Brian Jones apareciera muerto en la piscina de su chalet de Londres fue una conmoción para el mundo del rock. Los Rollins, que son coetáneos conmigo y que empezaron casi la carrera al mismo par que yo, un poquillo después que yo y un poco después de los Beatles, eran una de las bandas más emblemáticas de la historia, siguen siendo la banda por excelencia, la banda que ha logrado sobrevivir a todas las crisis internas. Dimite de Gaulle, aparece Billy Brandt, y en el Oriente Medio surgen dos nombres fundamentales, Yasser Arafat y Mohamed al-Gaddafi. Se muere Ike, Eisenhower, el primer amigo extranjero de Franco. El extranjero, musicalmente, son los Rolling Stones. Uno de sus músicos, Brian Jones, aparece muerto en la piscina de su casa, Insatisfaction. Miguel Ríos siempre volverá a Granada, dándole la vuelta al poema que Alberti le dedicó a Lorca. Los dos poetas se encelaron por escribir el mejor epitafio a la muerte de Sánchez Mejías. Ese toro estaba enamorado de la luna y mató por celos al torero. En la Basílica Madrileña de San Francisco el Grande se han celebrado funerales por su eterno descanso, con asistencia de su excelencia el jefe del Estado y su esposa. Entre los asistentes al acto figuraban el príncipe don Juan Carlos y la princesa doña Sofía, el infante don Alfonso, miembros del gobierno y altas jerarquías de la nación, cuerpo diplomático y otras representaciones. En su última visita a España, vino para ser madrina de su bisnieto, el príncipe Felipe. Doña Victoria Eugenia muere en Suiza el mismo año que Franco proclama sucesor a su nieto Juan Carlos de Borbón. Lo de Franco se estudiará hasta en Harvard,
hizo que España dejara de ser republicana y monárquica al mismo tiempo. Descartados Carlos Hugo y Alfonso de Borbón, se empieza a dinamitar el régimen por dentro. En este histórico momento, en el que los españoles vemos asegurada en vuestra Alteza y vuestros sucesores la continuidad del orden regular sucesorio y de los principios del movimiento y demás leyes fundamentales del reino, las Cortes españolas esperan confiadamente la decisión de vuestra abnegada entrega al servicio de la patria y a la empresa de su engrandecimiento en paz, justicia y libertad. Dios os guarde, Señor. He aquí algunas palabras del discurso de Su Alteza. Formado en la España surgida el 18 de julio, he conocido paso a paso las importantes realizaciones que se han conseguido bajo el mando magistral del Generalísimo. Este acto, trascendental para mí, representa mi entrega total al servicio de la patria. En julio de 1969 es cuando se nombra a don Juan Carlos de Borbón príncipe de España. La verdad es que Franco tuvo grandes dudas, se retrasó el tema, puesto que había las posibles alternativas por las presiones políticas de don Carlos Hugo y de don Alfonso Borbón, casado con la nieta de Franco. Y yo me acuerdo que como a principios del año 69 me llamó un día al Pardo y me dijo: Miguel, te voy a pedir que reúnas al Consejo Nacional, a los miembros, a los consejeros de libre designación, para que palpes un poco realmente cuál es la sensación entre estas tres posibles candidaturas, cómo está cara a don Juan Carlos de Borbón. Yo los reuní, yo era el más joven, por supuesto muy joven, a los miembros o consejeros de libre designación que se llamaban los Llayete, los famosos consejeros Llayete, y la reacción fue bastante regular. Unos pues eran partidarios de don Alfonso, otros de don Carlos Hugo, y algunos incluso no partidarios de don Juan Carlos de Borbón. Franco no me dijo nada, y un mes antes, aproximadamente del mes de julio del nombramiento del príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, me llaman al Pardo urgente que vaya. Digo, ¿qué habré pasado? Porque a mí me llamaban muchas veces y siempre normalmente era una bronca la que me solía llevar encima. Me llama y me dice: Franco Miguel, quiero decirte una cosa, y te voy a decir una cosa absolutamente reservada, y es que te voy a enseñar el borrador del decreto de nombramiento del príncipe de España. Y le dije: pues muchas gracias, mi general, muchísimas gracias. Y me dijo: Miguel, lo único que te prohíbo es que no se lo digas a nadie. Y yo dije: pues, como comprenderá, mi general, a nadie lo voy a ir comentando por ahí, pero a una persona se lo voy a decir. Y me dijo: a nadie, a nadie. Y dije: pues a Su Alteza Real, el futuro príncipe de España, se lo tengo que ir a decir. De allí me fui a la Zarzuela, miraba para atrás y para adelante por si me iba a la Zarzuela, a lo mejor me pasaba algo en broma. Llegué a la Zarzuela, lo conté, y de habernos estado llamando de tú y Miguelón y Juanito toda la vida, pegué un taconazo, hice una inclinación y le dije: Señor, buenos días. Y no hubo que decir nada más. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demanda. Fue un sábado cuando cerraron la frontera, el domingo cuando se cerró. Y ya el sábado todo el mundo estaba preparado. Y incluso los trabajadores empezaron a traerse los artesanos, los carpinteros se traían sus cajas con sus herramientas, para que había un tráfico en la aduana tremendo, de herramientas para allá, para acá, algo horroroso. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, yo trabajaba en un comercio, en la Casa Colorada, y allí se puso un verdadero drama. Unos llorando, abrazándose, porque aquello era un despido, vamos, algo tremendo. Llorando todo el mundo allí, abrazándose, no sabían lo que iba a pasar. Y hasta que el domingo aquel cierra la frontera, todo el mundo se vino para acá, y a partir de ese día ya el tráfico totalmente cerrado. En la bellísima ciudad de Fez,
con la universidad más antigua, España devuelve Sidi Ifni a Marruecos. Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, insinúa el cierre de la frontera con Gibraltar. Es más fácil poner los pies en la luna que en el Peñón. España está como una moto. Celebra el Festival de Eurovisión y lo gana ex aequo, y Ángel Nieto se proclama el rey del motociclismo mundial. En el transcurso de la cena que cada año organiza la revista El Mundo Deportivo, fue proclamado Ángel Nieto como mejor deportista del año 1969. El señor Samarán le entregó un artístico trofeo y ahora vemos al galardonado estirar las piernas de su moto antes de conceder unas declaraciones a Nodo. Ángel Nieto, campeón mundial de motociclismo y mejor deportista de 1969. Precisamente con esta máquina de producción totalmente española consiguió Ángel Nieto su campeonato mundial. ¿Se considera usted efectivamente el mejor deportista español de 1969? Bueno, yo creo que el jurado anoche pues otorgó el mejor deportista del año porque ha tomado un poco en consideración las 10 pruebas que he tenido yo durante todo el campeonato del mundo que estar luchando en ello. ¿Representará este galardón un acicate para que usted intente vencer en los próximos campeonatos mundiales? Bueno, yo tengo 22 años y todos estos galardones te empujan un poco hacia el triunfo. ¿Cuáles son los planes próximos de Ángel Nieto? Bueno, traer para España nuevamente el título de 50 y si puedo conseguir el de 125 lo intentaré también. Muchas gracias. Este castillo ha cumplido 1000 años. Conquistado a los árabes a comienzos del siglo XIII, preside desde su atalaya la vida cotidiana de Baños de la Encina, villa jiennense que conserva todo el encanto del mediodía español, junto con el recuerdo de pasadas grandezas, casonas señoriales y escudos de piedra berroqueña que nos hablan de nobles familias que dieron lustre a la villa: Guzmán, Lechuga, Dávalos, Escalante, Pérez de Vargas, Molina de la Cerda. El santuario de la Virgen de la Encina, patrona de Baños, evoca la tradición cristiana de la villa. El castillo, mandado construir por el califa Al-Hakam II y terminado en el año 968, nos habla de la España musulmana. Sus 14 torreones menores, dominados por la Torre del Homenaje, constituían un valladar a las incursiones cristianas desde el norte. Era hermosa y cuerpo una flor, Pepa Bandera de Puerto Real. Pepa Bandera para mí fue algo sensacional, porque yo había hecho muchos discos anteriores, pero yo pienso que los compraba mi madre, porque no había tenido ese éxito que tuve con ese Pepa Bandera. Yo me acuerdo que era un fin de año que fui a un montón de fiestas y en todos los sitios tenían mi Pepa Bandera. Bueno, fue darle la vuelta a la música española, ya que por esa época la canción española pues no estaba muy de moda como está en estos momentos, ¿no? Y el sacar una canción de Rafael de León y de Quintero León, o sea, y Quiroga, pues fue algo sensacional meterla en las discotecas. Yo me acuerdo que Rafael de León me decía: hija, por favor, no me voy a morir. Fíjate tú qué bonito, que yo esté en las discotecas ahora a estas alturas, ¿no? Pero esta canción se la di a Weissman, que entonces era mi novio, nos casamos en el mismo año 69, y cuando se la di, cuando él vio que era como un tanguillo, dice: ¿esto te lo voy a hacer yo en moderno? Digo: sí, tú haz lo que te dé la gana. Y salió un éxito, que ya te digo, luego nos han copiado muchísimo. Me acuerdo que hicieron un videoclip y fue fantástico porque lo rodamos en Sevilla, por el barrio Santa Cruz, en la feria, que yo iba con una minifalda muy corta, subida en un caballo, así como muy rara la falda, ¿no? La gente me miraba, pero me admiraba, no me miraba, ¿sabes? La gente de Andalucía, ¿no? Que se pueden meter contigo, mira esta, no, me miraban como diciendo: mira, la de Pepa Bandera, y todo el mundo pues con mucho cariño, y tengo un recuerdo para el año 69 maravilloso. También tengo que decir que también me podía haber equivocado de año, porque fue el año que me casé y las cosas de verdad no me fueron tan bien como yo quería. Si tú le quisieras, podría tener pulseras y anillo de plata y coral, y nada más pedirlo te habría de poner. Encarnita Polo, Marisol, Maciel, 3 bodas y un funeral, el de la reina de los escenarios, Margarita Sirgu, la mejor intérprete del teatro lorquiano. Marisol, Josefa Flores, se casa en los Agustinos, Maciel, María de los Ángeles Santa María, en los Dominicos. 3 bodas que van a durar un suspiro. Irán de blanco y luego tan de rojo. Musas del rojerío, del rojo comunista la primera, y novia del rojo socialista o sociata
la segunda. En la más estricta intimidad se ha celebrado la boda de la distinguida señorita María de los Ángeles Santamaría, más conocida como Maciel, con don Luis Recatero Jiménez. La solemne ceremonia tuvo lugar en la iglesia de los Padres Dominicos de Alcobendas, un templo muy de nuestros días. Un conocido caballero con toda la barba, testigo del enlace. Luego Maciel, emocionada, dio el sí, lo cual nada puede extrañar, ya que en la escala musical el sí viene a continuación del la. En 1970 llega a Jaén la gran noticia, la gran y triste noticia, musicalmente hablando, de que los Beatles se separan. Se separan y nos dejan a quienes éramos fans y seguidores hasta el último suspiro de ellos, nos dejan tristes y desacompasados, aunque ya suponíamos por las revistas de aquella época, como Disco Express, como Mundo Joven, en la que se hablaba de que ellos estaban, que no querían trabajar juntos, que no se ponían de acuerdo, e incluso se hacían conjeturas cuando se lanza al mercado el LP Abbey Road, en el que ellos, los cuatro Beatles, están cruzando por un paso de peatones y Paul McCartney va con el paso cambiado. Y entonces piensan que puede haber muerto o algo parecido. En fin, una serie de detalles que hacen que más tarde o más temprano, quienes comprábamos todos sus discos, nos quedemos con el Let It Be como último disco que podemos comprar. Sin embargo, para quienes como musicales seguimos la música pop de la época con todo el cariño que nos lo permite la época y los discos y las canciones, nos damos cuenta que está empezando a retriunfar, y digo retriunfar porque vuelve a hacerlo, un rockero de los que llamamos que nunca mueren, y es Miguel Ríos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se atreve, junto con Waldo de los Ríos, con el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría, para transformarla en una canción de música pop llamada Himno a la Alegría, con la que triunfa hasta llegar a Estados Unidos, Inglaterra y aparecer en las listas de éxitos de las canciones más vendidas de ese año 1970. Canta, sueña cantando, vive soñando en nuevos. La muerte del general Charles de Gaulle ha puesto fin a varios lustros de historia francesa. Apartado de la política, se hallaba en plena tarea de redactar sus memorias sobre época tan azarosa. Empieza una década crucial, signos macabros de modernidad. El primero, la droga, que mata. Adiós a Jimi Hendrix, adiós a Janis Joplin. La heroína, esa mano de nieve, como le gustaba a Bergamín referirse a la muerte. Muerte de importantes estadistas. De Gaulle se muere, mientras que escribía sus memorias buscando en el baúl de los recuerdos, como quien dice. Nasser, el moderno faraón que buscaban los egipcios, y Oliveira Salazar, el compinche portugués de Franco. En España se muere un militar con pedigrí, Agustín Muñoz Grandes, que mandó tropas en la División Azul y mantuvo el apellido castrense en su árbol genealógico. Se separan los Beatles, John, Paul, George y Ringo, y la muerte vuelve a asomarse detrás de la vida. Dos de los políticos que se estrenan en el poder, Salvador Allende en Chile y Anwar el Sadat en Egipto, morirían años después asesinados. El primero con la villanía pinochetista de la oscuridad, el segundo en directo para todo el mundo, el espectáculo de la muerte. En 1970 se produce la muerte de mi padre y yo viví aquel día pues con el dolor que supongo igual al de cualquier hijo de una familia que estaba estrechamente unida como era la mía, y dándose la circunstancia de que yo era hijo único y que tuve un contacto muy fuerte con mi padre. Durante su enfermedad, es una enfermedad larga,
cerca de 2 años en el hospital, y muy especialmente aquel día, el día de su muerte y cuando fue velado el cadáver, pues yo pude apreciar pues el respeto y cariño de gente de las más diversas condiciones. Y recuerdo pues con una particular emoción el entierro que presidió el entonces príncipe don Juan Carlos en representación del jefe del Estado, los miles y miles de personas de muy distinta condición social que se acercaron pues a rendirle un tributo de respeto en donde estaba el cadáver, en el Alto Estado Mayor, y luego donde fue enterrado en su pueblo de Carabanchel. Era un hombre que le molestaban tremendamente los tópicos, y le voy a decir concretamente referido a Andalucía porque se lo oí decir muchas veces. Le molestaba tremendamente esa frase de que el andaluz era un hombre gracioso pero poco trabajador. Y la rebatía precisamente pues a través de los muchos soldados andaluces que tuvo durante su vida, a los que mandó, y también concretamente con un hecho que a él le impresionó mucho cuando era vicepresidente del gobierno, cuando se produjo una inundación muy fuerte en Utrera, y él fue encargado de coordinar toda la ayuda y todo el movimiento. Y entonces volvió una vez más impresionado de la capacidad de trabajo, de entrega, de cariño, de solidaridad de aquel pueblo. Durante su estancia en la capital de España, el presidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon, mantuvo una cordial entrevista con su excelencia el jefe del Estado en el Palacio del Pardo. A la España de los López llega Nixon, López-Nixon. 114 intelectuales españoles firman un escrito contra la presencia de las bases militares americanas. Nixon sonríe porque todavía no le ha salpicado las aguas turbias del Watergate. Nixon es la X de este asunto que pondrá fin a su carrera. Su anfitrión anunciará en un mensaje navideño el levantamiento de la pena de muerte para los inculpados en el proceso de Burgos. Franco no para. Lo mismo está en Jerez, en los dominios de Primo de Rivera, que en San Sebastián, presidiendo los campeonatos mundiales de pelota, un deporte que tiene multitud de practicantes, sobre todo cuando cambia el régimen político. Ese mismo año de 1970 se celebra un consejo de guerra en la ciudad de Burgos. José Oneto, uno de los periodistas que cubrió la información en aquel juicio, nos lo cuenta. El juicio transcurrió dentro de una gran tensión. Los periodistas éramos pocos y estábamos rodeados entre los familiares de los procesados, y el principal acusado era Izco de la Iglesia, al que acusaban de la muerte, del asesinato del policía Melitón Manzana. El juicio duró muchos días en el mes de diciembre. La tensión iba creciendo día a día, hasta que ya pues al final, en el último interrogatorio que le tocaba a Mario Onaindía, él en un momento determinado se levanta y en el interrogatorio dice algo así como: me considero preso político, me acojo a la Convención de Ginebra, este es un tribunal militar que no representa a nadie y esto es una simple represión. En ese momento, bueno, pues Mario Onaindía levanta la mano y empieza a cantar el Eusko Gudariak, que era el himno de los soldados patriotas vascos. Toda la sala, que estaba formada por familiares, corean el himno. El tribunal militar, que estaba formado, desconcertado, me acuerdo que sacaron las espadas porque iban vestidos de militares. Hubo un momento determinado de gran desconcierto hasta que la policía militar, dentro de una gran violencia, desaloja la sala. Yo fui el primero que dio la noticia, el scoop, en France Press. Yo estaba con otro compañero de France Press. Bloqueamos prácticamente el único teléfono que había cerca del gobierno militar. Lo tuvimos bloqueado prácticamente todo el día. Entonces quedamos con un truco que era, según las veces, nos separaba 50 metros, según las veces que yo levantaba el pañuelo, eran las penas de muerte que se iban a producir, ¿no? Entonces, cuando yo levanté 6 veces el pañuelo, significaba que habían 6 penas de muerte. Dimos el flash y el boletín rápidamente, le sacamos prácticamente media hora de ventaja a todas las agencias internacionales,
y a partir de ahí lo que se produce es una gran movilización internacional. Entre colinas cubiertas de olivares, aparece ahora Cárchel, un pueblecito de Jaén con 500 vecinos. Las 6 profesoras que componen la cátedra habitan en el interior del coche vivienda. Las literas se levantan muy temprano porque hay que coger a la gente en sus casas antes de que salgan a las faenas del campo. Las profesoras comienzan sus tareas al llegar a un nuevo pueblo, con visitas al domicilio de los vecinos. Su objeto es enterarse de las condiciones de vida de cada familia y hacer así más sólidas y reales las enseñanzas que se van a impartir. De acuerdo con estas visitas, se confecciona un programa que comprende 2 aspectos, el formativo y de enseñanza, el de evolución social y económica de los pueblos. Durante los 2 meses que la cátedra permanezca en el pueblo, la labor social será la más entrañable. Se resolverán en algunos casos problemas morales, familiares, laborales y económicos. Este doble aspecto económico y cultural tienen las clases de industrias rurales. Con los materiales propios de cada región se ofrece un abanico de enseñanzas que proporcionan además beneficios económicos, curtido, quesería o, como en esta ocasión, labores de pita. Después del descubrimiento de América, se hicieron otros viajes... La cultura general, principalmente en el aspecto de la alfabetización, se imparte a todo el que lo desea. Envían al gran capitán a conquistar Nápoles y lo consiguen. Yo soy Valverde, presidente Ceró. Me gustan los niños fritos con arroz. Yo me llamo Anita y ahora voy a ver la gran aventura que voy a correr. Los niños de Cárchel tienen ahora guiñol. Luego, representado por ellos mismos, podrá repetirse cuando la cátedra deje el pueblo. ¿Quién osaba interrumpir mi siesta? Muy atrevida de ser que se decide. Al atardecer, las mujeres del pueblo acuden a las clases de dietética y cocina. Se les imparten además conocimientos de higiene y puericultura. El parto término es cuando se cumplen los 9 meses completos de embarazo. Y siempre los niños. El alegre hoy de un mañana mejor. La bruja cruel, ni se envenena, el príncipe la calma solo por mirar. La mujer del día al fin con él se marchó. María de los Ángeles de las Heras, que poco les gustan sus nombres de pila a las inquilinas de la farándula, es el nombre de Rocío Dúrcal, que ese año pasa por el altar. Se casa con Junior, que a su vez se divorciará artísticamente de Juan Pardo. Por cierto, nunca podré olvidar a Rocío Dúrcal, sobre todo en aquel viaje en el que compartimos asiento desde Madrid a Santiago de Chile. Qué gran persona, qué gran artista. Terminado el acto, los contrayentes posan para los fotógrafos. María de los Ángeles de las Heras, Rocío Dúrcal y Antonio Morales Barreto Jr. ya son marido y mujer. A los recién casados todo el mundo les desea, Nodo también, toda clase de aventuras. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás cuando aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, aún recuerdo aquel amor.
La tentación vive arriba, la transición vive abajo, todavía semioculta, clandestina, disfrazada de un discreto exgobernador civil de Segovia, hombre de Ávila, llamado Adolfo Suárez, que asiste a la prueba eurovisiva de Gwendolyn como director general de Radiotelevisión Española. Canta Julio, Sancho, con Iglesias hemos topado. Al silencio que me hable de ti, he vagado en la noche queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir tu nombre, Gwendolyn. ¡Viva la muerte! No puede ser más oportuno el título de la película que Fernando Arrabal presentó en el Festival de Cannes. Muertes para todos los gustos. Para desolación de los melómanos, se muere en la misma ciudad, Nueva York, un ruso y un americano. Igor Stravinsky y Louis Armstrong. Muere Nikita Khrushchev y Lin Piao y los 3 cosmonautas rusos que regresaban a la Tierra. Envidia de Rodrigo de Triana. Evita. La ópera continúa. 18 años después de su muerte, le entregan a Perón en Madrid el cadáver de su amada. Cuando fue actriz, tuvo que ocultar su pobreza. Después tendría que ocultar que había sido actriz. Y el destino se suma al juego de Evita, más peronista que Perón, ocultando su cadáver, el esqueleto de un mito. Hace el amor y no la guerra. La consigna hippie se abre paso aunque la India le declare la guerra a Pakistán. Los 60 terminan en deseo. Los 70 empiezan con amor. La película Love Story recibe el Oscar a la mejor banda sonora original. El mejor arreglo sería para los Beatles. Y Glenda Jackson fue galardonada como la mejor actriz por su papel en Mujeres enamoradas. Amor, amor, amor. Alfonso de Borbón pide la mano de la nieta de Franco. Todo atado y bien atado. Notición para Lola. El Shah engalana a su país y a su esposa para conmemorar los 2500 años de la fundación del Imperio Persa. En Florida se inaugura ese año el Parque de la Disney, un lugar de fantasía para niños y mayores. En agosto de 1971, Ordóñez se despidió definitivamente del toreo en la Semana Grande de San Sebastián. Desde entonces, permanece alejado de los ruedos, donde conquistó la fama. Un maestro, de Ronda, estirpe de Goya en un año en el que Picasso cumple 90 años, y unos desalmados retrógrados lo celebran destruyendo 24 grabados del pintor malagueño, en el que el FBI recupera un cuadro del Greco perdido durante la Guerra Civil. Un maestro, pinturero, pintura andante. Antonio Ordóñez se corta la coleta en San Sebastián. Modelo literario de Ernest Hemingway, amigo de Orson Welles, al que años más tarde enterraría en su casa de Ronda. Y ese mismo año obtuvo un Oscar de Hollywood en reconocimiento a su carrera. Se va Ordóñez, pero queda su estela, una dinastía tan pródiga como la persa, aunque con mejor porvenir. Hijo de torero, suegro de torero, abuelo de torero.
Burr, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Hubo peloteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf posa para los fotógrafos. Arbitró el colegiado, es un decir, señor Galiardo. Encarnita Polo echa un trago para ponerse en forma y comienza el encuentro, que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara, porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero Gómez Burr fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. El árbitro estuvo casero, no vio faltas tan patentes como esta. Luego, ya avanzado en el segundo o el tercer tiempo, que ni se sabe, un avance arrollador de Marujita Díaz produjo una melé. El árbitro quiso conceder algunos goles honoris causa, pero tampoco pudo, y se acabó lo que se daba. El día 16 de febrero de 1971, el histórico edificio de las Cortes Españolas, donde tantos hombres ilustres, pensadores y políticos tuvieron una intervención destacada en los 2 últimos siglos, fue testigo de una jornada de trascendental importancia para el futuro de nuestro pueblo, con motivo de la aprobación por la Cámara de la nueva ley sindical, que, en palabras del ministro de Relaciones Sindicales, señor García Ramal, constituye una respuesta al reto de nuestro tiempo. Estaban presentes en el momento de la votación 468 procuradores, de los cuales 451 votaron a favor de la nueva ley, 11 en contra y 6 se abstuvieron. Por eso, y termino ya, gracias por vuestra atención, gracias por la benevolencia que habéis tenido para mis palabras. Las últimas que pronuncie en este acto, quiero que sean un grito, que si en el lejano pasado fue interpretado por algunos como un reto, hoy constituye ideario de nuestras acciones, un grito de unidad entre todos los que con su trabajo levantan cada día este hermoso, delicado y tremendo afán de España. Grito de fe en el presente y en el futuro, un grito que suma voluntades, supera lo que disocia y reafirma servicios y entregas. Nuestro grito de viva Franco, arriba España. En 1971, en los primeros minutos del año, Eleuterio Sánchez Rodríguez, el Lute, estaba en prisión en el puerto de Santa María. Llevaba una conducta intachable, era un preso admirado por sus compañeros y también respetado por sus carceleros. Pero él tenía un plan oculto y en esos primeros minutos de 1971 lo puso en marcha. Se trasladó a la celda cercana a los muros. Consigue cumplir su plan, saltó a un tejadillo y allí, con un nylon y unos garfios, consiguió conectar con el muro exterior y deslizarse, escapando hasta un lugar donde le esperaban, y desde allí le llevaron a un lugar desconocido, perdiéndose para siempre. Eleuterio Sánchez Rodríguez había conseguido con esto ser el quinqui realmente más famoso de toda la historia de España, y por otra parte las personas que le perseguían habían conseguido que muchos de los problemas políticos que en 1971 se vivían quedaran en segundo plano, en un segundo lugar, mientras todo el mundo y todo el país se sumía en la apasionante y tremenda caza del hombre, que era la búsqueda de Eleuterio Sánchez Rodríguez el Lute. Gran expectación, nubes de fotógrafos y un homenaje a las viejas glorias del boxeo, entre ellos el gran Uzcudun, en el combate que van a disputar Pedro Carrasco y Mando Ramos para el Campeonato del Mundo de Pesos Ligeros. Mucho se ha discutido la decisión del juez árbitro, pero hay que manifestar, desde luego, que Pedro Carrasco luchó con ahínco y enorme voluntad en la medida de sus posibilidades. Carrasco tocó el suelo en más de una ocasión y en general durante todo el combate Mando Ramos se mostró superior técnicamente. Carrasco opuso gran tesón y valentía pese al tremendo golpe en frío que recibió en el primer asalto. En el 1971, después de algunos años de espera, de estar clasificado en el ranking del mundo de los primeros, pues
consigo pelear por el título mundial y fue pues para mí la culminación de mi carrera, porque jamás yo me hubiera pensado llegar a pelear por un título mundial. Peleamos, hicimos 3 peleas por el título mundial, una en Madrid, otra en Los Ángeles y otra en Madrid. Y la verdad que tengo recuerdos bonitos y muy amargos de esos 3 combates, porque me pasó un poco de todo. Si pudiera recordar una cosa agradable, pues sería la segunda pelea que hice en Los Ángeles, en el cual se televisó para España, y esa es la satisfacción que tengo, que todo el mundo vio que le gané la pelea y me la robaron. Me la robaron y para mí eso me desilusionó mucho. Y la tercera en Madrid también volvieron a robármela. Y eso ya fue lo que me dio la puntilla y fue cuando decidí retirarme, porque la verdad me estaban haciendo la vida imposible. Los postreros rounds fueron dramáticos para el púgil onubense. La expresividad de estas imágenes nos ahorra todo comentario. Sin embargo, al finalizar el 11 asalto, el árbitro estimó que los golpes antirreglamentarios de Mando Ramos debían hacerle objeto de descalificación y levantó el brazo de Pedro Carrasco. Julio Iglesias se ha casado. La boda tuvo lugar en un famoso complejo turístico de Illescas. Aquí vemos al popular cantante del brazo de su madre y madrina, camino de la iglesia. Oh, mami, 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 después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por ti. Mami Blue. Julio Iglesias se casaba aquel año del brazo de su madre. Mami Blue fue número 1 aquel mismo año en medio mundo. ¿Qué recuerdos me trae esa canción? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas anécdotas? Desde entonces, yo, que era hijo único, dejé de serlo. Phil Trin, mi amigo y compañero, mi hermano. Qué gran artista y qué gran persona. Ya lo sé, me fui creyendo poseer un gran amor más bello que tú. Oh, mami, 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 aquel amor que no duró, aquel amor que me dejó vencido, vengo a ti, mami. Más bodas. Se casa Laura Valenzuela después de un ultimátum al productor de cine José Luis Dibildos. La novia es más homologable como sonrisa del régimen. 5 años después de su apertura se decreta el cierre del diario Madrid o la voladura del edificio. El régimen le teme mucho a los fantasmas. 4 meses de suspensión a la revista Triunfo, que había sido prensa del corazón. Cambió de estilo y le pegaron en el bajo vientre. Siglo XX, problemático y febril, canta el tango. Año 1972, tiempo convulso, fecha olímpica. Nixon seduce a millones de chinos y acaba muy mal por culpa de 2 periodistas. Se barrunta el Watergate, que pondrá de moda una palabra que nos acompañará todos los días, la corrupción. Y nace Greenpeace, una paz verde contra la guerra negra de la contaminación, de los abusos del capitalismo salvaje. El ecologismo es el resultado de muchos sumandos, el Mayo francés, los Beatles, la contracultura, una revolución de la revolución. La libertad no es solo un asunto de cabeza y corazón, también de los pulmones. Aire para respirar contra los grises, no solo los de la policía franquista, sino contra los humos nocivos derivados de la explotación intensa de los recursos naturales. Menos humo y más orgasmo. El gigantesco
gigantesco esfuerzo de organización y espíritu pacífico y deportivo, representados por los Juegos Olímpicos, se han visto truncados en Múnich por el acto de terrorismo perpetrado en la Villa Olímpica y de tan graves consecuencias. En el 72 yo estaba en los Juegos Olímpicos de Múnich como abanderado, tuve el honor de ser el abanderado de la delegación española y me libré por pelos de aquel atentado que sufrieron los judíos por parte de los fedayines, y fue porque me fui un par de horas antes de que ocurriera aquel atentado, ya que la delegación española estaba justo al lado de los judíos, y me fui a Kiel a ver regatear al príncipe de España entonces y hoy rey de España. Yo creo que aquella acción supuso un cambio radical en todo el olimpismo. De hecho, desde entonces ya se acometen los sistemas de seguridad con muchísimo más vigilancia, y por supuesto marcó una época, y nadie se pensaba en aquellos momentos que una fiesta como era la del deporte tuviera un resultado tan trágico, con aquellas muertes que marcaron sin duda una época y el inicio de algo que nadie esperaba y que de ninguna forma podían imaginar. Ofrecemos ahora las actuaciones de los mejores clasificados en el slalom especial, donde nuestro compatriota Paquito Fernández Ochoa obtuvo un memorable triunfo. Sapporo, desde luego, marcó una época también en mi vida, porque nadie, ni yo incluso mismo, podía imaginar que la repercusión que podría tener un triunfo como aquel que conseguimos Aurelio García, Conchita Puch y yo, que éramos los tres únicos representantes del equipo español. Entonces, yo, estando en Japón, nunca podía imaginar, a esa distancia, que el triunfo que conseguí el día 13, pues pudiera tener tanto en mi pueblo como en el propio país, en toda España, la popularidad que eso me supuso, tuviera una repercusión que a la larga ha durado durante tantos años. Yo fui el primer campeón olímpico de la historia del deporte español, y yo creo que también marcó eso una nueva etapa en que, bueno, pues tanto la situación política, social, económica, incluso deportiva, y vislumbrábamos que podríamos empezar a contar dentro de lo que es el ámbito internacional en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que, bueno, me cabe la satisfacción de haber sido uno, además de Bamontes, de otros tantos deportistas, Ángel Nieto, Pedro Carrasco, que en aquellos momentos ilusionaban al pueblo español, y yo me sentí un protagonista más, de lo cual estoy muy orgulloso y muy agradecido porque todavía me recuerdan. Finalmente, señores, Paquito Fernández Ochoa, nuestros fotogramas reflejan con fidelidad la celeridad y precisión de su descenso. Yo me llevé un susto tremendo cuando llegué a Barajas y vi que había gente de toda España, desde Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Andalucía, Madrid, por supuesto, estaba volcado. Pasamos por primera vez, yo creo, como si fuéramos unos presidentes de Estado. Desde el propio aeropuerto hasta la televisión española, la ciudad se abrió de par en par, la gente aplaudía con banderas, gritaba. En mi pueblo me recibieron con una banda de música, la gente volcada, me dieron la medalla, me subieron al ayuntamiento. De verdad fue una fiesta realmente importante. Toda mi familia pues estaba durante los 2 días que tardé en volver, pues viviendo prácticamente en una nube, y la verdad es que yo, hasta que no me fui de España y al cabo de los años, no tuve la sensación real de lo que pudo ocurrir. Era una explosión de júbilo, de alegría, de ilusión. Yo creo que todo el mundo recibió un premio. En el pueblo de Cercedilla, pues evidentemente se sentían muy orgullosos y todavía lo están. Es decir, cualquier hijo de un pueblo o vecino se puede sentir muy orgulloso cuando uno de ellos, de los suyos, pues consigue una notoriedad como la que tuve yo en aquel momento. Como todo el mundo también sentíamos las mismas alegrías con Santana o con Pedro Carrasco, con Bamontes. Yo creo que España estaba necesitada de ejemplos, y el generalísimo Franco me lo dijo. Fue la única cosa que yo le entendí muy bien, que me dijo que España necesitaba jóvenes como yo. Han pasado los años y afortunadamente han venido muchos, cosa que quiere indicar que España va mucho mejor. Usted a meternos miedo, ¡hala! Bueno, pero eso será... que usted quedó. Sí, pero eso será en la segunda parte del programa. ¿Pero qué segunda parte ni segunda parte? ¡Empiece ahora mismo! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le invitamos con toda ilusión.
España triangular. 3 eran Don Cicuta y sus secuaces, animadores del 1, 2, 3. 3 los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki. Vinieron de América y descubrieron España. Cuentan que Franco interrumpía sus despachos cuando escuchaba el ¿cómo están ustedes? Al final del año 1972 estábamos comenzando una serie de programas en televisión española que vinimos a grabarlos y tuvimos que regresar a América porque teníamos un compromiso con México, con la televisión de México. Y a raíz de aquellos primeros 13 programas que se emitieron en el año 1972 durante el verano, a la hora de la siesta más o menos, o sea, después de la comida a las 3 de la tarde, y que se titulaban Los Payasos, aquellos 13 programas, a partir del 6º programa fue una explosión y ya pues empezaron a llamarnos a México que teníamos que venir, que teníamos que volver, que teníamos que hablar. Ya Televisión Española se interesó enormemente por el éxito de aquellos primeros programas y durante los siguientes 12 años el programa se situó en el primer lugar de audiencia de todos los programas de televisión y así se mantuvo durante 12 años. Bueno, aquello de alguna manera representó un poco un fenómeno sociológico porque en España jamás a un niño se le decía de usted, se le decía de tú, se le hablaba de tú. Cosa que en América no, en América a los niños, sobre todo en Cuba, en el Caribe, pues se les puede hablar de usted, sobre todo cuando se les habla seriamente. Y nosotros pues creamos aquella frase para comenzar nuestro programa que era ¿cómo están ustedes? Aquel ¿cómo están ustedes? Tuvo una gran trascendencia. Yo creo que no había reunión donde alguien llegara y no dijera aquello de ¿cómo están ustedes? Y recuerdo que como anécdota el director del Hospital de la Paz en Madrid me contó que, dice, estoy pensando solucionar mi problema. Y, ¿qué pasa? Dice que no me cabe la gente en el hospital, no me quedan camas, pero tengo preparada una reunión, voy a reunir a todos los enfermos esta tarde, les preguntaré a todos ¿cómo están ustedes? Y como me van a decir todos que bien, pues los mandaré a casa. Se ha celebrado la entrega de los premios populares de televisión que una revista española de actualidad viene otorgando anualmente por votación entre sus lectores. Don Matías Prats, director de Nodo, hizo entrega del Premio Especial de la Simpatía que correspondió a los payasos Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Los niños de entonces están ahora en puestos importantes de la administración, de la bolsa y de las grandes empresas y de las colas del paro. Se llevaba el juego de muñeca. El tenista Andrés Gimeno ganó Roland Garros. París bien vale un revés. La bella y progresiva ciudad de Andújar es el punto de partida de las distintas cofradías que participan en la romería de la Santísima Virgen de la Cabeza, cuyo santuario se alza en plena Sierra Morena. La víspera de la fiesta, los romeros, ataviados con trajes regionales, desfilan a pie o a caballo por las calles de la ciudad. Ciertamente que los que son destinados a situarse en las andas para la procesión lo consideran y lo consideraban entonces. Yo conozco a los que estuvieron ese año como un privilegio y como un favor especial de la Virgen. Por supuesto que palpaban más de cerca la disposición y el amor y el fervor que la gente sentía por la Santísima Virgen. Les ofrecen prendas, pero sobre todo les ofrecen niños, que generalmente son pequeños y algunas veces no tan pequeños, que para levantarlos hace falta fuerza. Ellos sienten mucha emoción porque la confesión propia suya es esta, que ven más de cerca, de una manera más plausible y manifiesta, la disposición, la gran disposición o el gran fervor que la Virgen siente, que la gente siente por la Virgen de la Cabeza. Ángel Nieto se dispone a competir en la prueba de 125 centímetros cúbicos en el difícil y sinuoso trazado del circuito barcelonés de Montjuïc,
para conquistar el título de campeón mundial. Como una moto, Ángel Nieto se proclama campeón del mundo de motociclismo. Nieto, un magnífico reclamo para el régimen del abuelo, que no fue picador, allá en la mina. Franco rentabiliza los éxitos deportivos del año, el doblete de Nieto, el primer oro olímpico de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo, Japón, Sapporo de Imare, y el título mundial de los pesos pluma para José Legrand, el Puma de Baracoa. Cubano de aquí, Franco y Fidel, los dos gallegos. Otra gesta importante fue la del Lute, que se escapó 2 veces seguidas de la policía. En 1972 el Lute es herido en un tiroteo con la Guardia Civil. Lleva muchos meses escapado y por lo tanto se ha convertido en un auténtico mito y todo el país participa en su búsqueda. Se ha desatado la caza del hombre. En Cártama, en la caja de ahorros. Allí es descubierto por un comportamiento sospechoso que detectan los empleados. Se avisa a la Guardia Civil y hay una confusión que permite que el Lute escape. Poco más tarde es descubierto en una carretera dentro de un coche, cerca del barrio de Santa Rosa, y allí se entabla el tiroteo en el que sale con un tiro en la espalda. De todas formas, Eleuterio vuelve a conseguir escapar y convertirse en el canto de rebeldía de la España franquista. Sin embargo, sus familiares tendrán menos suerte, serán detenidos, se encontrarán joyas, armas y otros efectos en 3 domicilios que tenía en Málaga. Pero el Lute, el misterio del mito, continuará y se convertirá a partir de ese momento en la auténtica rebeldía y el canto de rebeldía de la España franquista. En la capilla del Palacio del Pardo se ha celebrado el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez Bordiú Franco con Su Alteza Real don Alfonso de Borbón Dampierre. El jefe del Estado da el brazo a su nieta y don Alfonso de Borbón a su madre, la duquesa de Segovia. Seguidamente, el príncipe de España con doña Carmen Polo de Franco, la princesa Sofía con el infante don Jaime de Borbón, la marquesa de Villaverde con el infante don Luis Alfonso de Baviera, el marqués de Villaverde con doña Victoria Marone y Borbón de Álvarez de Toledo, familiares de los contrayentes y altas personalidades. Era el Día de la Mujer Trabajadora, que en España no se celebraba, la fecha elegida para la boda entre Carmen Martínez Bordiú, nieta del Generalísimo, y Alfonso de Borbón, con Franco de padrino. Grace Kelly e Imelda Marcos, primeras damas de Mónaco y de Filipinas, entre los invitados. Una forma de legitimar dinásticamente la dictadura. El final de Alfonso de Borbón sería tan trágico como el de Nino Bravo. Todos se casan un poco. Richard Nixon tiende una mano al enemigo y visita de una tacada Pekín y Moscú. Arrasará en su reelección a la Casa Blanca. Ganó en 49 de los 50 estados de la Unión. Lo que no pudo la vergüenza de Vietnam, causa y efecto, es decir, vergüenza la guerra y vergüenza la derrota, lo podrían poco después 2 periodistas. Watergate. El agua besa tu cara, el viento te acarició. Quisiera ser agua y viento para conseguir tu amor. Hay una cosa muy curiosa en mí, que soy ante todo español. Ante todo soy español y andaluz por los 4 costados, eso sí. Hay una cosa en mí que tiene su gracia, no sé, por lo menos es curioso. Cada vez que bajamos hacia abajo quiere decir hacia mi tierra, hacia Andalucía, siempre le digo a mi mujer que sus trajes sean blanco y verde. No sé por qué,
Y ella lo hace. Siempre va de blanco y verde. Mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo. Rafael no va a ser menos que Richard Nixon. Después de casarse con Natalia Figueroa en Venecia y emparentarse con el conde de Romanones, el cantante de Martos realiza una gira por la Unión Soviética, donde es más popular que Franco. La boda acarrea algún disgustillo. En México disuelven el club de fans de Rafael con un mensaje: casado, ya no le queremos. Por lo que sufres, mi compañera.